Hola y bienvenidos a Cápsulas de Vida. Desde tiempos muy antiguos se discute acerca del cuerpo de Cristo y su funcionamiento, es decir, la Iglesia, que tiene como cabeza a Cristo cuando partió de la tierra. Y dice que su cuerpo somos nosotros los que de alguna forma fuimos alcanzados y lavados en su sangre y adoptados como hijos. Los 5 ministerios han sido de alguna manera parte de una discusión profunda que aún no termina y no va a terminar. Aunque los que estamos en este tiempo pasemos y muramos, seguirá la discusión entre quienes son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, los 5 ministerios. Y a veces estamos centrados solamente en la discusión a ese respecto. Sin embargo, cuando Jesús preguntaba, ¿quién dice la gente que yo soy? Es decir, hay una pregunta que hoy se traslada y te la quiero trasladar a ti. ¿Quién eres tú en el cuerpo de Cristo? Porque a veces solo queremos participar de esos 5 ministerios primarios, le vamos a llamar. Pero luego la Escritura empieza a mostrar otros servicios, diríamos así, en la iglesia, donde todas las personas tienen que tener una posición en el cuerpo. La Biblia los llama dones, algunos ministerios secundarios y operaciones. Por ejemplo, habla de palabra de sabiduría. ¿Quiénes son los que tienen palabra de sabiduría en la iglesia? No solamente debemos anhelar participar de los 5 ministerios primarios. Dice que hay unos que tienen palabra de sabiduría, otros tienen palabra de conocimiento, otros tienen una fe muy especial, otros tienen dones de sanidad, otros de hacer milagros, otros don de profecía, otros discernimiento de espíritus, diversidades o clases de lenguas e interpretación de las mismas en el ejercicio del cuerpo de Cristo. O sea que de alguna manera nosotros tenemos que estar en alguna de esas participaciones, dones, ministerios u operaciones en las cuales de alguna manera hay un trabajo que hacer. Pero la gente hoy pelea solamente por los ministerios primarios, los 5 ministerios. Algunas organizaciones cristianas dudan, algunas iglesias dudan de la efectividad o el ejercicio legítimo de apóstoles en este tiempo. Ciertamente es una palabra que se ha vituperado, pues de alguna manera hay personas que se dicen ser apóstoles y no lo son, dice el libro de Apocalipsis. Pero no debemos solamente pensar en apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, sino existen esas 3 operaciones que el mismo Espíritu lleva a cabo en el cuerpo de Cristo. Si tú eres parte del cuerpo de Cristo, entonces puedes participar y puedes haber sido llamado a tener palabra de sabiduría, que en otra de estas entregas lo vamos a ir analizando cada uno. Palabra de conocimiento, dice. Hay cosas que se desconocen y que hay personas guiadas por el Espíritu Santo que llevan a un conocimiento pleno de lo que es el Padre y su trabajo conjuntamente con Cristo y el Espíritu Santo en la tierra. Hay fe, entonces, personas que tienen una fe muy especial, no solamente todos los que creemos y tenemos alguna fe en el conocimiento de Cristo. Pero hay una fe más especial, personajes que tienen eso, que tienen dones de sanidad, de hacer milagros, de tener profecía, discernir espíritus, dice. Especialmente en los tiempos que estamos viviendo, donde hay demasiada confusión. Es necesario que haya personas en la iglesia que tienen ese don. Es verdad que la gente puede tenerle miedo a aceptar estas cosas, pero la primera carta de Corintios lo dice claramente. Está hablando acerca de esos ministerios, esas funciones, esas operaciones que el mismo Espíritu hace. Y entonces la pregunta que Cristo hizo, ¿quiénes dicen que soy? Y ahora, como digo, te pregunto a ti y me pregunto a mí mismo, ¿qué soy en el cuerpo de Cristo? No solo los 5 ministerios, insisto, porque eso es lo que más se anhela o la gente quisiera. Pero hay diversidad de dones y es el mismo Espíritu el que los ejecuta, según 1 Corintios 12. Ahora,
Entonces pregúntate, ¿qué eres tú? ¿Qué soy yo en la iglesia? Es importante tener una posición en la cual en el cuerpo de Cristo tiene que funcionar. Hay un dicho en la medicina que dice que miembro que no se usa se atrofia. En el cuerpo de Cristo tienes que ser parte del cuerpo y tienes que funcionar en cualquiera de esas operaciones que el Espíritu Santo lleva a cabo. Te dejo esta inquietud entonces para que tú preguntes en oración, te analices y que sea el Dios Todopoderoso el que te llame y el que te enseñe y el que te diga que tú eres en la tierra. Y no vayamos a parar como Juan el Bautista, que tenía ese privilegio maravilloso y que escuchó la voz de Dios en el río Jordán. Aquella voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y descendió como en forma de paloma, parecido a paloma el Espíritu Santo. Sin embargo, en el transcurso del ministerio, cuando él es arrestado, empieza a dudar de qué era él. Aquel del cual estaba profetizado y Jesús mismo lo dijo. Este es aquel, dice, de voz que clama en el desierto y que va a allanar el camino del Señor Jesucristo. Pero las circunstancias en la cárcel lo llevaron a él a dudar de su propio ministerio. Y aún más todavía Jesús les explica a los discípulos y les dice, Juan el Bautista oyeron de él, dice, que había de venir Elías, y enfermedad al que lo quiera ver así, Elías ya vino. Claro, no era una reencarnación de Elías en Juan, sino que Juan de alguna manera traía una influencia espiritual, como había sido influenciado el Espíritu Santo en Elías para hacer los portentos que Elías hizo. Sin embargo, todavía añade algo más que Juan ignoraba y que Jesús se lo explica a los discípulos y le dice, Juan, de los nacidos de mujer, es el más grande, dice. Si Juan hubiera oído esas palabras, quizás su fe hubiera sido revitalizada, pero no hubo tiempo. Le cortaron la cabeza. Así que, ¿qué eres tú en el cuerpo de Cristo? Y nos vemos en otra próxima cápsula de vida.